Hola a todas y todos, Omar Jiménez Cuenca, abogado virtual. Hoy con un tema muy interesante. Hablaré acerca de los principios que regulan el procedimiento administrativo, que es el que se lleva a cabo entre autoridades administrativas, ya sean federales, estatales o municipales, frente a los particulares, ya sea porque estos estén requiriendo tramitar una licencia, permiso, autorización, una concesión por iniciativa propia o que sean sujetos a este procedimiento administrativo de manera oficiosa. Y esto generalmente ocurre a través de inspecciones, de visitas de verificación o de la vigilancia o revisión de que el particular está cumpliendo con disposiciones administrativas que se encuentran reguladas en las propias leyes administrativas. Y para abordar este tema, amigas y amigos, hemos elegido los principios del procedimiento administrativo que se encuentran regulados en el artículo quinto de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, dado que los que se encuentran previstos en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y que son seis, se encuentran subsumidos prácticamente dentro de los ocho que están previstos en el artículo quinto de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Y por eso elegimos esta última, para tomar como base esos ocho principios y desarrollar este tema. Así pues, amigas y amigos, los principios que regulan el procedimiento administrativo, que se encuentran regulados en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, son el de simplificación, el de agilidad, el de información, el de precisión, el de legalidad, el de transparencia, el de imparcialidad y también el principio de buena fe. Son ocho los principios que regulan el procedimiento administrativo que se desahoga ante autoridades administrativas de la Ciudad de México. Estos principios van a ser prácticamente los mismos o algunos de ellos que se encuentren previstos también en las leyes de procedimiento administrativo estatales. Por eso vale la pena explicar estos principios y evidentemente que estamos explicando prácticamente los principios que estén contenidos en cualquier ley de procedimiento administrativo del estado que ustedes me digan y manden. Así es que amigas y amigos, ya vayan preparando y alistando sus gorritos, sus almohadas para echar un buen sueño. No es cierto, estaremos hablando rápidamente de cada uno de estos ocho principios que regulan los procedimientos administrativos, pero antes de ello es importante que les haga yo un señalamiento o una definición de en qué consiste, pues, los principios del procedimiento administrativo, que son en sí reglas o criterios que regulan el procedimiento administrativo, pero no están regulándolo para obtener una solución sobre el fondo del asunto, sino más bien para garantizar que dentro de ese procedimiento se tutelen de la mejor forma y de la más justa posible los derechos de los particulares que están inmersos dentro del procedimiento administrativo, también obligando a la autoridad administrativa a considerarlos, a contemplarlos y a respetarlos dentro del desahogo de ese procedimiento, pues en la secuela de este mismo desahogo es importante para que la conclusión, la resolución administrativa que se emita, al final cumpla con ser lo más aproximado posible a la justicia. Así pues, amigas y amigos, el primer principio del procedimiento administrativo del que les quiero comentar es el de simplificación, que quiere decir que el procedimiento administrativo debe ser lo más sencillo, lo menos complejo posible para el particular que está sujeto a ese procedimiento, con las menores actuaciones y fases posibles. Obviamente esto no puede ir en detrimento de las actuaciones mínimas que están reguladas expresamente en las propias leyes de procedimiento administrativo, pues entonces obviar alguna de las que sí están señaladas expresamente sería violentar los derechos del propio particular. Más bien la intención es de que a partir de las mínimas que están señaladas en la ley, no se inventen tantas actuaciones, no se hagan más fases o actuaciones, alargando los procedimientos administrativos y haciéndolos más complejos en perjuicio pues de los derechos del particular, porque al final de cuentas la sencillez es un aspecto que se le debe de buscar beneficiar y ofrecer a este particular sujeto a procedimiento administrativo. También hay sus excepciones, porque por ejemplo, en las leyes de procedimiento administrativo prácticamente de todas las entidades federativas y de la propia Ciudad de México, e incluso en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, está prevista la figura de las actuaciones
para llegarse de mayores elementos por parte de las autoridades administrativas. Lo que quiere decir es que una vez que el particular o particulares, porque hay procedimientos administrativos en que interviene más de un particular, que son aquellos llamados procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, y entonces en estos casos, pues el particular o particulares, habiendo ya ofrecido sus pruebas, la autoridad antes de resolver advierte que todavía no tiene tanta claridad para emitir su resolución sobre el fondo del asunto. Y entonces, a partir de que la ley le establece facultades para pedir informes o opiniones técnicas o realizar otro tipo de actuaciones, la autoridad administrativa puede ejercer estas atribuciones legales. Y aquí sí no importa que tenga que hacer más actuaciones de las expresamente previstas en las leyes, pues al final de cuentas lo que busca es obtener una justicia más completa, una justicia que se acerque más a la realidad de las cosas. El segundo principio que regula los procedimientos administrativos que se llevan a cabo ante autoridades administrativas de la Ciudad de México es el de agilidad y está relacionado de manera muy cercana al derecho humano de acceso efectivo a la justicia, que quiere decir, en este caso, que se debe de resolver de la manera más rápida posible, evitando dilaciones innecesarias, tratando de resolver dentro de los plazos legales. Porque de hecho es un elemento de validez de las propias resoluciones administrativas, cumplir los plazos legales que se tienen para resolver los procedimientos y evidentemente también dentro de las etapas procesales seguir los plazos procesales que están previstos. Obviamente también tiene la excepción de las facultades para mejor proveer que tienen las autoridades para allegarse de mayores elementos que le permitan resolver de manera más justa los procedimientos administrativos. Y aquí es importante que no confundamos los principios de simplicidad con el de agilidad. Pues sí hay una pequeña diferencia, mientras que el de simplicidad lo que busca es hacer procedimientos más sencillos y menos complejos. El de agilidad lo que busca es hacer una justicia más pronta, más rápida, es decir, atendiendo a la velocidad en los tiempos, poder acercar una justicia más rápida a los sujetos a procedimiento administrativo. El tercer principio que regula el procedimiento administrativo es el de información. Este principio tiene dos vertientes. Por una parte, que debe haber la mayor claridad posible en la información que se está requiriendo al particular dentro del procedimiento administrativo o en la imputación que se le está haciendo respecto de que está incumpliendo alguna ley administrativa. No debe existir lugar a dudas en cuanto a este tipo de requerimientos o de responsabilidades que se le pretenden fijar administrativamente a un particular en el cumplimiento de sus obligaciones previstas en leyes administrativas. Esa es la primera vertiente. Y la segunda vertiente es que el particular debe tener la oportunidad de que se le permita el acceso a la información que obran los archivos de las autoridades administrativas, pues evidentemente detentando estas últimas la información, no puede negar aquella información que el particular requiera para hacer una adecuada defensa dentro del propio procedimiento administrativo. De lo contrario, lo estaría colocando en un estado de indefensión que evidentemente tiene todos los vistos para llegar a una nulidad de ese procedimiento administrativo y de la resolución administrativa, obviamente, que se emita dentro del propio procedimiento. El cuarto principio del que les hablaré, que regula el procedimiento administrativo, que se lleva ante autoridades administrativas de la Ciudad de México, es el de precisión, que aquí yo lo pondría como el equivalente a fijar la litis en los procedimientos civiles. Porque la autoridad administrativa, si es en un procedimiento administrativo a instancia de parte o iniciado por el propio particular para pedir una licencia, un permiso, una autorización o una concesión, aquí la autoridad administrativa debe ser clara en cuanto a los requisitos que específicamente se deben de cumplir para que se pueda conceder este tipo de acto administrativo, esta licencia, este permiso, esta autorización. Y sobre de ellos debe de fijarse la secuela que se desarrolla en el procedimiento y la propia resolución administrativa. Y en el caso de los procedimientos administrativos oficiosos, es decir, que el particular no elige ser sujeto a procedimiento administrativo, sino lo hace la propia autoridad administrativa, en estos casos también la autoridad debe ser muy concreta, evitando ambigüedades sobre la información que le está requiriendo para confirmar si el particular está cumpliendo o no sus obligaciones normativas que están previstas en leyes administrativas. Igualmente, si le está imputando que está incumpliendo alguna disposición normativa, debe ser muy concreta en cuanto a cuál es esta disposición administrativa que presume está incumpliendo el particular.
El quinto principio que regula el procedimiento administrativo ante autoridades de la Ciudad de México es el de legalidad. Este es el principio más importante que regulan el procedimiento administrativo, porque aquí descansa buena parte de la validez del procedimiento administrativo y de la resolución que se emita para poner fin a ese procedimiento administrativo. Y significa básicamente que la legalidad se da a partir de la competencia de la autoridad que está haciendo el acto de molestia para sujetar al particular a un procedimiento administrativo. Debe señalar los artículos que establecen sus atribuciones legales para poder realizar esta actuación y llamar al procedimiento administrativo al particular. Y de igual forma, al emitir la resolución administrativa, debe sustentar las atribuciones que tiene para emitir esa resolución e incluso, pues en el caso de que vaya a determinar una sanción, pues los artículos que le facultan para ellos. Y al mismo tiempo debe motivar las actuaciones, esto es, señalar las razones particulares, las circunstancias inmediatas o las causas especiales que tuvo en cuenta para realizar la actuación que sujeta al procedimiento administrativo al particular y que al final le permite determinar una sanción en contra del particular o incluso cuando no determina una sanción y más bien determina que el particular está cumpliendo las leyes administrativas, también esto debe ser fundado y motivado adecuadamente. Este es un principio muy importante porque de no cumplirse, el particular tiene todas las posibilidades para hacer valer la nulidad de esta resolución, pues la legalidad es un elemento de validez del acto administrativo o resolución administrativa. El sexto principio que regula el procedimiento administrativo que se lleva a cabo ante autoridades administrativas de la Ciudad de México es el de transparencia, que también tiene una doble vertiente. Por una parte, significa que nada debe ser oculto de la información que deba conocer el particular que está sujeto al procedimiento administrativo. La autoridad debe de acercarle toda la información que sea necesaria para su adecuada defensa. Y por otro lado, también significa que la transparencia en un procedimiento administrativo, bajo ciertas condiciones y ciertos procedimientos de acceso a información, en algún momento esa información que está formando parte del procedimiento administrativo va a poder ser accesible para toda la ciudadanía, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley, como es la de reserva de la información o de la confidencialidad de la información. Esta última está generalmente muy alineada al tema de los datos personales, que son los datos que hacen que una persona pueda ser identificada o que pueda ser identificable, como sería su religión, sus orientaciones sexuales, opiniones políticas, este tipo de información sensible que hacen que una persona pueda ser de alguna forma vulnerable respecto de las opiniones de otras personas. Séptimo principio que regula los procedimientos administrativos seguidos ante autoridades administrativas de la Ciudad de México es el de imparcialidad, que significa que la autoridad administrativa que conoce y resuelve el procedimiento administrativo no debe de favorecer o perjudicar por ninguna razón a alguna de las partes o a la parte o al particular interesado dentro del procedimiento administrativo, pues únicamente debe de tomar los elementos objetivos que están previstos en las propias leyes y en caso de que tenga algún impedimento para conocer de ese procedimiento, debe de excusarse para conocer de él, haciendo del conocimiento de su superior jerárquico, quien podrá decidir si resuelve él de manera directa o designa a otro servidor público para llevar a cabo este procedimiento administrativo. Y estos impedimentos pueden ser que tenga la autoridad administrativa o el servidor público más bien que detenta el cargo, es que esta persona tenga algún motivo de amistad o de enemistad con el particular sujeto a procedimiento administrativo, o que tenga algún interés directo y personal sobre el asunto, o que su cónyuge o sus parientes consanguíneos tengan algún interés en el procedimiento también. Este tipo de impedimentos y algunos más, que ya no mencionaremos para no alargar este tema, pues le impiden conocer de manera directa el procedimiento y le generan la obligación de hacerle al conocimiento de su superior jerárquico, el cual tendrá las facultades para tomar las decisiones.
De esta forma se garantiza la imparcialidad sobre ese procedimiento administrativo que, bueno, una autoridad que no se encuentre bajo ningún impedimento, de cualquier forma tiene que garantizarlo, no tomando en cuenta ninguna situación subjetiva, ninguna condición subjetiva dentro del procedimiento para determinar pues las fases procesales y las actuaciones procesales que va a llevar a cabo, incluyendo la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo. Amigas y amigos, el octavo principio que regula los procedimientos administrativos que se llevan ante autoridades administrativas de la Ciudad de México es uno muy discutido, el de buena fe, que implica básicamente que se presume una actuación honesta y confiable por parte tanto de los particulares como de las autoridades administrativas. Se presume que no hay intenciones más allá de las legales por unos y por otros. Básicamente en esto consiste este principio de buena fe. Y así es como hemos llegado al final de este video, amigas y amigos. Espero que les haya gustado. Como les había dicho, los principios que regulan los procedimientos administrativos no están regulando directamente el fondo del asunto. Sin embargo, la tutela de los aspectos que están regulando sí tienen que ver con un procedimiento que se desahoga de una forma más justa y que al final de cuentas da como resultado también una resolución administrativa que sea más justa, que tenga que ver con la verdad de las cosas, que tenga que ver con que si un particular cumplió las disposiciones normativas, se le den todas las oportunidades de probarlo y de que aporte los elementos que fueron debidamente informados por parte de la autoridad administrativa que deba de ofrecer. Y al mismo tiempo, pues que esa resolución que pueda ser tal vez en un sentido sancionatorio, que no hay una situación de dolo, de mala fe por parte de las autoridades administrativas, que no hay un interés directo en el asunto, sino únicamente legal, el cumplir con una atribución normativa, que se le está resolviendo lo más rápido posible, porque no es lo mismo que se te resuelva sobre una licencia en un plazo de un mes que a que se te resuelva en un año. Porque en un año a lo mejor ya ni quieres tú aperturar el establecimiento mercantil que querías. Ahí la justicia no fue pronta y por lo tanto no pudo cumplir con sus fines. Si les gustó el contenido de mi video, espero que me ayuden a compartirlo, que también les pido encarecidamente si consideran que mis contenidos son de calidad, que se suscriban a mi canal y pues que me regalen un like. Gracias y hasta la próxima.